economista, pero además estudió mucho la relación entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional, porque en el 2014 publicó un libro y también recientemente publicó otro libro donde habla de la deuda externa desde Martínez Dios hasta el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Así que vamos a estar analizando todos estos temas. Muchísimas gracias por su tiempo, Noemí. Buen día. Quería preguntarle acerca de las últimas medidas que se han anunciado que tienen que ver con postergar los vencimientos. ¿Qué pasa? ¿Qué herencia puede recibir el próximo gobierno teniendo en cuenta esto, que se va a encontrar prácticamente sin reservas y con un montón de vencimientos que fueron postergados? Dramática. Desde lo financiero, que es lo que me acabas de preguntar, vemos, es obvio, que nos vamos a encontrar con una deuda gigante y con una situación muy apretada, necesidad de renegociar y con muy bajas reservas en el Banco Central. Eso es lo más probable. Ahora, más allá de lo financiero, que eso se arregla, se conversa, se negocia, que depende más de la correlación de fuerzas sociales, de los arreglos que se hagan, en fin, ya hemos pasado otras situaciones similares y con el agua al cuello, yo creo que en este momento es mucho más urgente la situación social, la economía real, la situación de la gente, el hambre, el empleo, la supervivencia, la angustia. Entonces, sí es cierto que tenemos todo ese entorno de una enorme deuda externa que no solamente la tenemos que mirar desde el punto de vista económico, financiero, sino también político. Hace un tiempo mostraba unos modelos que se llaman de manipulación estratégica, que es cómo está estudiado en el mundo, que a veces los gobiernos que salen toman deuda, una gran deuda, para condicionar al gobierno que viene. Eso, por ejemplo, se vio cuando Reagan tomó una gran deuda que ya no podía ser reelecto para condicionar al gobierno demócrata que seguramente iba a ganar las elecciones próximamente. Ahora, la deuda esta que tomó el gobierno de Macri no solo condiciona al gobierno que siga, que lo más probable es que no sea el de él, dado los resultados de la PASO, sino también que la tomó pensando que iba a ser reelecto. O sea que también lo condicionaba en caso de que lo fuera, todavía no está dicha la última palabra, pero parece que no lo va a hacer, también lo condicionaba al propio gobierno a seguir manteniendo, creo que incluso era como una especie de Ulises, atarse las manos para seguir manteniendo esas políticas de ajuste y de conducir a la economía a una configuración cada vez más amistosa con los mercados y más dependiente en su relación con el capital transnacional, con los grandes capitales y con Estados Unidos principalmente. ¿Sí? María Belén te habla, ¿cómo estás? Buen día. Hola María Belén, ¿cómo estás? Bueno, como además has escrito tanto sobre la historia que ha mantenido la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, acá también estamos con Mariano Hamilton, te quería preguntar algo básico, que es la pregunta que nos hacemos todos ahora. ¿Estamos en default? Sí. ¿O no? Bueno, ateniéndonos, el default no es una situación del todo clara. El gobierno dijo que prorrogaba el vencimiento, un porcentaje, tampoco el 100%, ni tampoco a todos los acreedores, el vencimiento de deuda de corto plazo que había emitido, de letras del Tesoro que había emitido, y que los vencimientos se concentran en estos meses, justo entre agosto, septiembre y octubre vencen como 26.000 millones de estas letras, porque el gobierno había ya previamente, en el primer semestre, trasladado los vencimientos del primer semestre al segundo, ¿no? Esto lo dijo la revisión del Fondo Monetario que hizo en junio para liberar el desembolso. Entonces, es un default, no es exactamente un default todavía, es una parte de la deuda ser
reprograma. Todavía el gobierno ha sacado un comunicado, pero no ha mandado la ley al Congreso, no ha hecho un montón de pasos y de hecho pagó una parte, pagó el 15%. De los montos a las personas físicas, entonces, bueno, es medio... O sea que no estamos en default, default, porque te acordás que en algún momento hasta se habló del default técnico cuando nosotros todavía no le habíamos pagado a nuestros acreedores que no nos dejaban porque claro, estábamos sometidos a los designios de la justicia norteamericana que dijo, bueno, no le pueden pagar a los acreedores y vinieron estos a hacer juicio que son los holdouts, los tenedores de los bonos y ustedes todavía no le pagaron a ellos. Mucho se habló del default técnico, por eso también te preguntaba. Este reperfilamiento que es, nosotros te vamos a pagar el capital, los intereses, pero a más largo plazo, o sea, vamos a diferir los plazos en los cuales te íbamos a pagar y habíamos acordado. ¿En qué situación nos coloca? Cuando ves las decisiones del Fondo Monetario y ves las últimas relaciones con países medianos, no siempre tenemos que comparar qué pasó con otros países de un tamaño similar al nuestro. Vos ves que el reperfilamiento es una figura que el fondo ya tiene pensada, estudiada en 2016 justamente. Esto se puede leer perfectamente, como te digo, en las publicaciones de las decisiones más importantes del fondo. El reperfilamiento es exactamente eso, se posterga el vencimiento sin una quita, sin una renegociación mayor, para la excusa, digamos, es dar más seguridad de que el país podrá enfrentar el pago de su deuda con el fondo, que eso recién empieza en 2021 a repagar la deuda con el fondo, y el resto de la deuda del país. O sea que no estamos en default, pero estamos en una situación de todas maneras muy, muy complicada con la deuda pública, en particular con la deuda pública externa. Es raro que un país como acaba de hacer la Argentina postergue el pago de su deuda pública en pesos, porque puede emitir pesos, no es como los dólares, que está limitado por la disponibilidad, por las reservas, etcétera. Entonces lo que estamos es en una situación muy frágil de la economía. El gobierno se puso, como decía antes, sus propias cortapisas para dificultar, llevó la deuda a un monto tan enorme, a un perfil tan corto, que es con las PASO o sin las PASO, no se puede hacer historia contrafáctica, pero hubiera pasado cosas muy parecidas. Tiene pocos dólares, está atado para emitir más pesos por toda la historia del crecimiento cero de la base monetaria, y además para que si tira pesos al mercado, si atendía las letras, tiraba pesos al mercado, el público los tenedores se iban a ir a dólares, con una parte por lo menos. Es decir, ha atado de tal manera la macro que está encorsetado y al mismo tiempo ha tirado al país al medio del océano cuando hay una tormenta de proporciones. Pero eso es responsabilidad propia, no es que de afuera las cosas nos fuerzan a esta situación, sino que llegamos a esta situación por un camino de hace años. Noemí Hamilton, sí. ¿Qué tal? Buen Hola día. Mariano, ¿qué tal? Todo bien. Escúchame, vos según tu experiencia y según lo que estás observando en estos últimos días, ¿qué pensás de esos famosos 5.400 millones de dólares que el fondo debería enviar ahora en septiembre, después de 1.000 millones más que debería enviar en noviembre? ¿Pensás que esto podría ser postergado? Y en caso de ser postergado, ¿cuál es el riesgo? El desembolso estaba planeado para octubre, ¿no? Es decir, venía la revisión, ahora a fines de agosto, principios de septiembre, todavía no vino en realidad la misión, y entre que informa, que se discute en el directorio, etcétera, la verdad que el desembolso estaba planificado en octubre, así que todavía no se puede saber. Yo pienso que lo más probable es que lo realice de todas maneras, que el fondo realice ese desembolso de 5.400 millones, que
sí hay alguna precaución para que no se vuelen rápidamente, como ha pasado con el resto de los desembolsos del fondo, y ha pasado incluso esto algo similar en 2001 en la Argentina, en la Rusia en crisis, o sea, es un comportamiento bastante histórico de estas, por lo menos de la etapa de los 90 y los 2000 del fondo, que financia salida de capitales, si bien lo tiene prohibido por el convenio constitutivo. Bueno, ¿qué pasará con esos 5.400? Yo pienso que sí, que se van a desembolsar y que para mucho no va a alcanzar. Bueno, claro, para depende. mucho no va a alcanzar tal cual, si exacto, vas a no. contener, digamos, con digamos, la intervención del Banco Central, el tipo de cambio, más allá de las tasas, que por más que las subas, digamos, hay una inclinación por el dólar, que en una tasa altísima, digamos, puede ser aprovechada como variable económica para contener la suba de tipo de cambio. Te quería preguntar, ¿no es cierto? Porque, bueno, vos también habrás analizado la relación con el Fondo Monetario Internacional, el famoso megacanje de Cavallo, ¿no? Sí. El corralito, Sí, y acá, bueno, hay una asociación Sí. que yo creo que, y no lo voy a analizar con vos porque sos economista, ¿viste? Pero hasta de los psicológicos, yo creo que hubo mucho de memoria emotiva que llevó también a la gente, porque no es la misma situación económica del 2001, Sí. a ir a buscar los dólares al banco por las dudas, ¿no? O sea, cosa que el lunes me pongan un corralito, ¿viste? Y yo me quedé con mi plata Sí. ahí en el banco, ¿viste? El pequeño ahorrista. Sí, A mí sí. me pasó con mi plata, todos los de esa época, que era Tal a mi cual. plata ahorrada de mi trabajo, de muchísimo sacrificio, y que quedó ahí, muy poquito pude rescatar. Lamentablemente nosotros tenemos, digamos, y afortunadamente resiliencia como para poder levantarnos y seguir nuevamente. Pero claro, por ahí la gente Sí, asocia, sí. si hay un reperfilamiento, palabra que no existe en castellano, pero sí en inglés, el reprofile, pero nosotros lo Sí, estamos exacto. inventando, ese reperfilamiento, que es una, digamos, le vamos a pagar, pero más adelante, y hay un canje de bonos, porque necesitamos bonos a más largo plazo, entonces la gente asocia, digamos. ¿Qué tanto hay, digamos, en que lo puede ser lo psicológico de memoria emotiva y un contexto similar que me lleve a sacar los dólares del banco? Es verdad, sí, mucha gente está con este temor. Hay una diferencia, hay bastante diferencia, ¿no? El sistema financiero está mucho más sólido hoy que lo que estaba en 2001. Sí, pero Por si ejemplo, todos van a buscar los ahorros, no préstamos está no están tan... en dólares. Pero Noemí, No, si todos van a buscar los absolutamente. dólares, no está tan sólido. O sea, si todos los argentinos van a Es retirar cierto. los ahorros, está ya todo en mi pedazo. Bueno, esa justamente es lo que tienen que hacer las autoridades monetarias, Claro. económicas y el conjunto de las autoridades del gobierno. Generar las herramientas, los instrumentos de establecer los dispositivos como para quedarnos tranquilos que los dólares van a estar y están, que a lo mejor que el público y las personas físicas y hasta cierto límite puedan retirar sus dólares sin problemas. Esto es lo que dicen que va a formar parte de esta política de shock que va a inaugurarse a partir de mañana, que tiene también un límite porque tampoco pueden rifar la reserva del Banco Central. Y bueno, es responsabilidad del gobierno manejar esta crisis y tratar de que el público no retire los dólares. Bueno, saben que lo están retirando y Brindar por eso, instrumentos, ¿no? viste que lanzaron unas medidas que las estábamos comentando antes con Mariano, bueno, el hecho Sí, de que no puedan sí, enviar remesas a casa matriz, no es cierto, utilidades, y por otra parte para los bancos extranjeros y para los locales que coticen afuera tampoco, ¿no es cierto?, enviar dividendos y digamos que la gente a partir de mañana pueda retirar todos los dólares que quiera, como diciendo, vos vas al banco, querés retirar tus dólares, que te los den, ¿no? Esto alcanza, de alguna manera le da tranquilidad a la gente como para que ese efecto psicológico no produzca que vaya a retirar dólares, o vos pensás que la gente va a seguir yendo al banco a retirarlos? Yo pienso que la medida con los bancos es alarmista. Se entiende que la hacen porque se venía acelerando la remisión de utilidades y dividendos, pero yo estuve viendo las cifras, unos 500 millones de dólares por año, y aquí se trata de miles de millones, ¿no? El Banco Central ha perdido 13.000 millones de reservas en las últimas 2 semanas, entonces evitar que sigan remitiendo, no sé, 100, 200, 500, mucho no hace. Pero eso no fue, entonces fue un Ahora, error si eso. alcanza o no alcanza, no voy a ser yo quien diga Claro. no alcanza, pero
Bueno, eso depende del conjunto, de cómo articulen las autoridades el conjunto de medidas económicas y sociales como para parar la corrida y generar la confianza de que de que el país va a seguir existiendo, digamos, Claro. de que la Argentina va a seguir siendo un país viable en los próximos meses. Recién hablábamos del corralito, ¿no? Y del efecto psicológico que generó el corralito en muchos argentinos y por lo tanto esta propensión a que frente a las turbulencias vas a buscar tu plata al banco y la sacás. Pero muchos nos olvidamos del Sí. plan Bonex. Estamos hablando de que eran tus Bueno, ahorros claro, en pesos los que te congelaron y los que te pagaron a los premios. Recordemos Tal un cual, poco eso. Acá inventamos Sí, todo. sí. Enero del 90, Claro. principios de enero, ¿Te sí, acordás fin de de eso? diciembre, feriado bancario cambiario, principio de 90, todo el mundo esperando para irse de vacaciones y no podía sacar la plata del banco. Sí, Los después pesos, te dieron los bonos pesos. externos. Sí. Claro, hemos Exactamente, y eso vivido muchas cosas, digamos. Pero, a ver, el desembolso de los 5.400 millones de dólares, como decíamos antes, quizás nos alcance con una intervención de 400 millones de dólares por día, suponte. No digo que sean días consecutivos, pero sí. Es por más una 13 señal, días, es más eso, una sería señal. una Exacto, señal al mundo. exacto. Bueno, el Fondo Monetario Internacional me sigue avalando y mirá, me sigue prestando, porque si no, no me prestaría. Claro, Yo creo que claro. es eso, ¿no? ¿Noemí? Sí, es un Ah. efecto catalítico, ellos le llaman un efecto catalítico a que justamente como actúa de esa manera, pone el sello verde, amortigua el temor de que Argentina no pueda pagar sus deudas en divisas, por lo menos, o que bajen demasiado las reservas. Aunque es cierto que en el conjunto de las reservas es poco. Es un 10% de las reservas, pero bueno, también volviendo a la historia, cuando en noviembre del 2001 el fondo denegó el desembolso de 1.200 millones de dólares, ahí se disparó la crisis y vinieron Claro. las medidas de las que hablábamos, ¿no? El corralito, el corralón y el default. Sí, y todos los decretos de necesidad de urgencia, después que yo me acuerdo que tenía un programa de televisión y decía, no, ¿te parece explicarlos? Me decía el productor, sí, deja que a la gente le mete el ser, y bueno, se acompañaba el rating explicando los decretos de necesidad de urgencia, que los Eso. tenía que explicar yo, porque claro, porque la gente, viste, estaba muy desconcertada, bueno, hubo muchos, pero ahora no importa porque eso era el 2002, así que no nos vamos a remontar a esa época para poder hablar de esta, por eso hablaba de la memoria emotiva, que hemos pasado tantas cosas que yo les explicaba a mis hijos también lo que había sido la crisis 2001, ellos eran muy chiquitos, pero sí la viví yo de banco en banco tratando de sacar algo de mis ahorros, te que tocó. fue desesperante, claro, ellos eran muy chiquitos, pero bueno, tengo uno Sí, que ya sí. trabaja, entonces le expliqué todo, pero no considero Claro. que sea el mismo contexto. Pero volviendo que ya sos Una especial- cosita. Sí, Si me permitís. Sí, claro. Y junto con esas medidas, unos pocos días o meses antes de esas medidas, había sido la ley de déficit cero, por la que le recortaron 13% a los sueldos de los empleados públicos, las transferencias a las provincias y el resto. Esa fue una de las razones por las que yo me puse a estudiar las relaciones entre Argentina y el fondo, porque era la tercera vez que me recortaban mis ingresos. Claro. ¿no? Tenía un contrato en el Ministerio de Economía, me bajaron el sueldo el 13%. Claro, el y ahí la 13%, miseria hizo eclosión. Ahí empezaste a ver la gente comiendo basura de la calle, que el desempleo aumentó porque al bajar ese déficit fiscal que se quiso bajar, al revés, empeoró, porque al enfriar tanto la economía, al sacarle plata del bolsillo a la gente, la economía real se desplomó. Noemí, aprovecho Se que sabés aceleró tanto. la imposibilidad de pagar la deuda. Claro, para preguntarte, por el otro día yo escribía un artículo y en ese artículo, digamos, también hacía referencia a lo que fuese, digamos, una casa, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, una familia que no tiene para pagar sus cuentas y saca una deuda, ¿no? Bueno, en este caso se emite deuda, se pide una deuda, lo que fuese, pero digamos necesita contraer una deuda para seguir por lo menos pagando sus
cuentas y Sí. necesidades básicas. Ahora bien, suponte que vos sos el Fondo Monetario Internacional, vos sos mi prestamista, la prestamista de mi familia. Entonces vos me prestás, se supone que con esa plata yo no solamente voy a poder seguir pagando las cuentas, porque para eso me las prestaste, sino que voy a hacer alguna inversión, voy a ir creciendo, de tal manera de poder seguir pagándote a vos la deuda con los intereses hasta llegar también al capital y poder saldarlo. Y mientras tanto, no solamente voy a poder pagar las deudas, sino con lo que me prestaste voy a seguir creciendo, porque voy a ir, me va a ir yendo Sí. mejor, supuestamente. Pero acá es una situación en que la familia no solamente no puede seguir pagando sus cuentas, no llega a cubrir sus necesidades básicas, no se te puede devolver a vos, obviamente, porque digo, mirá, hoy no te puedo pagar, te pago más adelante, dale si me aceptás, porque la verdad, hoy por hoy no te puedo pagar. Y vos, como me prestaste la plata, lo que más querés es que yo te pague, aunque sea más tarde, pero que te pague y que te devuelva la plata. Ahora, ¿en qué situación se encuentra la Argentina en el caso de que no puede pagar sus cuentas, no puede cubrir sus necesidades básicas y debe tanto? Siendo un país, no una familia, varias familias somos. Sí, bueno, hay una situación muy especial. La analogía está muy buena. Ahora, el Fondo Monetario es un acreedor de un tipo especial que te presta para un problema especial. Claro. Y la plata que te presta, los dólares que te presta, tienen un uso específico. Sí, y además Lo me vigila. Que te presta el Fondo Todo el Monetario. Claro, tiempo. lo que te presta el Fondo Monetario no se puede usar para pagar gasto público, es decir, no es para financiar déficit fiscal, exclusivamente se puede usar para pagar cuentas internacionales, para pagar intereses de la deuda, para hacer pagos en dólares. Te prestan dólares para hacer, o moneda de uso internacional, para hacer pagos en moneda de uso internacional que no pueden ser salidas de capitales, ¿no? Claro. O sea, esa es una condición. Segundo, un país, en cierto modo, se puede asimilar a una economía de una familia, pero no del todo, porque una familia, si reduce su consumo, le queda más de ingreso, ¿no? Si reduce su gasto, le queda más de su ingreso. En cambio, en un país, si reduce su gasto, le tiene un efecto de multiplicación, no un efecto de onda, como cuando tirás una piedra a un lago, que hace un efecto expansivo, cuando el Estado, en una situación principalmente de recesión como esta, reduce sueldos, reduce las compras a los proveedores, no paga a los que viven en el país, ¿Cómo anda, todos maestro? ellos gastan menos también, gastan menos, claro, compran menos, consumen menos, invierten menos, entonces el producto se achica. Esa es la diferencia con una economía Claro, de una familia. claro. Muy Entonces, interesante, el crecimiento Noemí. económico se resiente. Claro, Claro. claro. Entonces, eso se estudia mucho Sí, sí, claro. economía y se conoce. Desde Entonces, ya. bueno, vos podés usar una interpretación de la macroeconomía fundándote en lo que le pasa a la micro, es decir, a las familias, etcétera. Pero tiene muchos Con salvedades, límites. claro, hacemos diferencias. ¿no? Perfecto. Noemí, Claro, ha sido claro. muy clara, porque bueno, hablar de todos estos temas, viste, a veces es difícil, pero la idea es que lo entienda todo el mundo, así que fuiste clarísima. Muchas gracias por el contacto con Bueno, nosotros. muchas gracias, Mariana y Mariano. Gracias. Bueno, y gracias, Paula, Chao, también que por tu sigan trabajo. bien. Hasta luego. Gracias, Paula.